Buenas tardes a todos, buenos días a los que estáis conectados desde Sudamérica. Antes que nada, pues me gustaría agradecer la asistencia de todos vosotros a este webinar y que, bueno, hayáis sacado ese hueco en el día a día para poder compartir esta formación con nosotros. Espero, por supuesto, que os sea de utilidad y bueno, ahora explicaremos un poco cómo vamos a organizar lo que es el desarrollo del webinar. Pero antes que nada me gustaría presentarme. Mi nombre es Gabriela Reyes, soy la jefa del Departamento de Seguridad Industrial de INERCO en España, y conmigo hoy pues me acompaña mi compañera Pilar Ojeda, que ella es la jefa del área de seguridad de procesos en el Departamento de Seguridad Industrial. Bien, el webinar que nos ocupa hoy pues se enmarca dentro de una serie de webinars que venimos impartiendo desde el Departamento de Seguridad Industrial de INERCO, pues en concreto desde el año 2020, y el que nos ocupa en el día de hoy se denomina pues diseño y gestión de barreras de seguridad, análisis bow tie y estándares de funcionamiento o performance standard. ¿Cómo vamos a organizar el webinar? Pues igual que los que venimos haciendo hasta la fecha. En primer lugar, haremos pues una presentación teórica o técnica, ¿vale?, sobre los contenidos de este webinar, de tal forma que una vez que acabemos esa presentación, en este caso, bueno, pues lo daremos entre Pilar y yo. Una vez que acabemos esa presentación, pues abriremos las cámaras, ¿vale?, y daremos respuesta a todas las preguntas que podéis ir apuntando durante todo el desarrollo del webinar en el chat que hay previsto para ello, ¿vale? Ahí podéis ir preguntando todo lo que queráis, de tal forma que una vez que acabemos la presentación, pues daremos o abriremos un turno de preguntas y respuestas. Informaros también que una vez que se acabe el webinar, bueno, pues recibiréis una notificación, un link, ¿vale?, donde podréis descargar pues la presentación y también, pues bueno, podréis hacer una valoración de esta actuación formativa. Como digo, espero que sea de vuestro interés, que sea provechoso y nada, en principio, sin más dilación, vamos a empezar ya con lo que es la presentación. Pilar y yo cerraremos cámaras un poco por temas de conexión y, como digo, la abriremos al final del webinar pues para dar paso al turno de preguntas y respuestas, ¿vale? Bueno, pues como hemos comentado, el webinar que nos ocupa hoy se denomina Diseño y gestión de barreras de seguridad, análisis bow tie y estándares de funcionamiento. ¿Cuál es el índice de contenido que vamos a ver? Bueno, en primer lugar, haremos una muy breve introducción a lo que es el análisis de riesgo y al modelo bow tie, ¿vale? Una breve introducción. En el punto 2 definiremos con un poco más de extensión en qué consiste el análisis bow tie o este modelo, mientras que en el punto número 3 entraremos más en detalle en todo y cada uno de los elementos que conforman pues, el bow tie o la pajarita. Una vez que acabemos con el bloque de metodología bow tie como tal, pasaremos al punto 4, donde hablaremos de los estándares de funcionamiento y los esquemas de verificación, Performance Standard y Verification Schemes. Vamos a ver que esto es una fase posterior al análisis bow tie y que se aplica fundamentalmente a los elementos críticos de seguridad. Y finalmente, pues bueno, veremos una serie de conclusiones y ventajas que se derivan de todo el contenido técnico que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Pues bien, como introducción, breve introducción, ¿vale?, a conceptos generales de riesgo, accidentes, sustancias peligrosas, etcétera, pues como todos conocemos, todas aquellas instalaciones industriales en las cuales pues, se da la presencia de sustancias peligrosas, sustancias pues, con características de inflamabilidad, toxicidad, peligrosas para el medio ambiente, comburentes, etcétera, pues estas instalaciones tienen asociado un determinado nivel de riesgo, dado que existe la potencialidad de generar consecuencias no deseadas, ¿vale?, o consecuencias adversas sobre los elementos vulnerables. Siempre que hablamos de seguridad industrial y de análisis de riesgo, los elementos vulnerables nos referimos a las personas, medio ambiente y los activos. Y estas consecuencias adversas están originadas por eventos no controlados en las instalaciones. Pues bien, estas situaciones de riesgo hacen que si evidentemente no tenemos las suficientes barreras de seguridad o las suficientes capas de protección, pues finalmente pueda ocurrir un accidente grave en nuestras instalaciones.
Simplemente como recordatorio, porque es conocido ya por todo el personal, el riesgo se define como la combinación de la frecuencia de que un incidente peligroso pueda materializarse por la severidad de sus consecuencias, ¿vale? Riesgo es igual a frecuencia por severidad de las consecuencias. Ahí podéis ver de forma gráfica cómo si aplicamos una metodología de identificación y evaluación de riesgo y resulta que estamos en una zona inaceptable, es decir, alta frecuencia, alta severidad, evidentemente tengo que dotarme de más capas de protección o mejorar las que existen para finalmente estar en una zona tolerable. La zona intermedia entre el riesgo tolerable y el inaceptable es lo que se conoce como zona LARP, que es aquel riesgo que es susceptible de ser reducido hasta donde razonablemente sea posible. Bien, dado que hemos constatado que el riesgo existe en las instalaciones en las cuales pues, se da la presencia de sustancias peligrosas, evidentemente todas las instalaciones o todos los establecimientos industriales deben trabajar para hacer tender al riesgo cero. Bien, es cierto que el riesgo cero no existe, pero tendremos que tomar todas las medidas de seguridad o barreras de seguridad para hacerlo tender a cero. Es por ello que en este tipo de plantas es necesario que nos dotemos de capas de seguridad. Bien, y estas capas las vamos a ver pues, en la figura del bow tie o figura de la pajarita, objeto del webinar de hoy. Bien, podemos decir que todos los accidentes industriales se inician con un evento iniciador, de tal forma que hasta la pérdida de contención o lo que se conoce también como top event, a la izquierda de la pajarita nos encontramos con las capas preventivas. Entraremos un poco más en detalle en los siguientes puntos, pues el sistema de control, las alarmas, el sistema instrumentado, válvulas de seguridad. Mientras que una vez que se ha dado la pérdida de contención, las capas de protección que actuarían serían las de mitigación. Pues cubetos, ignífuga de estructura, el sistema Fire and Gas, el plan de emergencia, etcétera, hasta las consecuencias finales. Bien, una vez que hemos hecho esta introducción, vamos a entrar ya o vamos a pasar a hablar de lo que es el modelo bow tie. Simplemente en esa introducción he esbozado la idea de en qué se basa este método de la pajarita y mi compañera Pilar pues comenzará ahora a explicar la metodología. Pilar, gracias. Cuando pueda. Sí, gracias, Gabriela. Vale, pues sí, el punto 2 vamos a comenzar analizando lo que es el modelo bow tie. Un segundo. Ahora, antes de comenzar a desglosar lo que es el propio modelo en sí, me gustaría comentar un poco cómo sería la historia, cómo se desarrolló el origen del modelo bow tie. En el año 79 empezó a aparecer los primeros esbozos de este tipo de diagramas a partir de una universidad, que fue la Universidad de Queensland, en Australia. No se sabe muy bien cuál fue el origen exacto, pero se cree que fue en esta universidad. Ya en el año 88, a raíz de un accidente que ocurrió en la plataforma petrolífera de Piper Alpha, pues se llegó a la conclusión de que había muy poca comprensión, se sabía muy poco de cómo se producían esas amenazas, cuál era el riesgo que había en este tipo de instalaciones. Entonces surgió el hecho de que era necesaria una metodología que cubriese un poco esas necesidades. Y ya fue en el año 90 donde el grupo Shell adoptó el modelo bow tie como estándar para su compañía. ¿Cuál era el objetivo de esta compañía? Pues analizar una metodología que permitiera desglosar y analizar las capas de protección más adecuadas para gestionar el riesgo de esta compañía. Ya en el año 2000 empezó a implementarse este tipo de metodología pues de una forma más amplia. Se escaló a otro tipo de industrias, ya no solo la industria del petróleo y del gas, sino también de la aviación, de la minería, de la química, o incluso, por ejemplo, no solo porque tiene por qué ser en la industria, ¿no? También se ha aplicado modelos bow tie al COVID-19. Hemos visto bastantes modelos y diagramas bow tie aplicados a esta pandemia, lo cual implica que, bueno, que es una metodología bastante usada últimamente para determinar los riesgos, ¿no? Vamos a hablar de las normativas y estándares. Hay que decir que no hay una normativa que obligue a realizar este tipo de estudios ni un reglamento que lo tengamos que aplicar. Sí se menciona en las normas ISO, como son la 31000 de gestión del riesgo, nos dan las directrices para gestionar este riesgo, o en la ISO 17776, ¿vale? Que habla pues, bueno, también de la gestión del riesgo para la industria del petróleo y del gas y también para las instalaciones marinas.
También hay mucha bibliografía, ¿vale?, del modelo Bowtie. Está el libro del CCPS, que es bastante famoso y a partir del cual, pues, bueno, se han desarrollado bastante este tipo de metodología. Pero como conclusión no existe una normativa, una reglamentación que obliga a realizar este tipo de estudios, ¿vale?, aunque sí es muy útil para la gestión del riesgo. Bueno, vamos a entrar de lleno en cómo se desarrolla esta metodología. Todavía no vamos a evaluar cuáles son las etapas que conforman este modelo, pero sí vamos a ver cómo ha surgido esta metodología. Hay que decir que la metodología Bowtie se combina a partir de dos modelos diferentes. Uno es el árbol de fallos. Todos los que trabajamos en análisis de riesgo más o menos conocemos cómo se desarrolla un árbol de fallos. No es más que un modelo en el que se representan factores que van contribuyendo a un accidente y se basa en las lógicas AND y OR tipo boliviana, donde se desarrolla, pues, un suceso deseado a partir de una serie de elementos hasta llegar a sus sucesos básicos. Este sería un ejemplo de un árbol de fallos en el que el suceso no deseado es un estallido del reactor y se va desglosando, como veis, entre puertas AND y OR, pues las posibles causas que van provocándolo hasta sus sucesos básicos. Este sería un modelo que, combinado con otro modelo, que es el árbol de eventos o el árbol de sucesos, conforman este modelo Bowtie. ¿En qué consiste un árbol de eventos o sucesos? Bueno, pues es un método que describe la evolución de un suceso iniciador, dando respuesta a una serie de condiciones o sistemas externas hasta llegar a una serie de consecuencias o accidentes graves. Normalmente se divide en dos bifurcaciones: hacia arriba es el éxito, hacia abajo es el fracaso. Este podría ser un ejemplo de un árbol de eventos. A partir de un suceso no deseado, como puede ser la fuga de un hidrocarburo, y a partir o desglosando una serie de situaciones que se pueden ir produciendo, llegamos a las consecuencias de accidentes graves. Como veis, pues bueno, esto se bifurca en dos ramas, normalmente es el éxito o el fracaso, con unas probabilidades asignadas a cada una de estas ramas. Bien, pues la combinación de estos dos modelos, ya ahí estamos viendo cómo se puede ir desarrollando este modelo Bowtie. Es decir, se parte desde el centro, que es una pérdida de contención. En este caso sería el inicio tanto del árbol de sucesos como el final de un árbol de fallos, y la combinación de ambos pues origina lo que es el modelo de la pajarita o modelo Bowtie. Otro aspecto importante son la actuación de estas barreras de seguridad. Es decir, las barreras de seguridad se basan en este modelo en un sistema de protección en varias capas. Y es muy importante este aspecto que decimos aquí sobre que las barreras no son 100% efectivas. Es decir, ya en el modelo Bowtie vamos a analizar la efectividad de estas capas de protección. Hemos comentado anteriormente, en el principio de la presentación, de que realmente vamos a analizar cómo se desarrollan esas capas de protección, cómo son, para poder tratarlas y asegurar de que el riesgo que estamos cubriendo o que tenemos que cubrir lo hacemos de forma correcta. Y se basa en lo que denominamos el modelo del queso suizo, en el cual, pues bueno, yo tengo un peligro asociado pues a una sustancia peligrosa, a una situación en concreto, a partir del cual voy a llegar a una serie de consecuencias en función de la efectividad de las capas de protección que vamos a tener. Es decir, cada loncha de queso que veis ahí, pues sería una capa de protección, la cual viene reflejada esas deficiencias o esos agujeros que vienen en cada una de esas capas, serían las deficiencias o la efectividad de esas capas de protección. Entonces, tenemos que conseguir no alinear esas inefectividades de cada capa para poder no llegar a las consecuencias que no deseamos, ¿no? El modelo Bowtie, pues bueno, es una metodología muy intuitiva, es un modelo muy visual y de fácil comprensión que comunica las causas con las consecuencias a través de un peligro potencial asociado a una situación o a un elemento en concreto. De hecho, el nombre de esta metodología tiene ese aspecto por el aspecto de la pajarita que tiene ese modelo, ¿no? Este sería un ejemplo de cómo sería un modelo Bowtie, ¿vale? De forma general. Ahora vamos a ir desglosando cada una de esas partes, pero que os quedéis claro que vamos a partir de una serie de elementos que ahora vamos a discutir y que todos estos elementos en su conjunto forman el modelo Bowtie y que este va a ser la representación gráfica del mismo. Lo comento porque ahora vamos a ir evaluando cada una de esas partes y desglosándola y viendo en qué parte de este modelo estamos referenciados, ¿vale? Comenzamos con el punto 3, que sería el desarrollo y los elementos que conforman este modelo Bowtie.
Vamos a decir que se identifican 8 etapas diferentes para poder desarrollar este modelo. El primero sería identificar el propio peligro. El segundo sería identificar el top event, que lo denominamos, ahora explicaremos qué es la pérdida de contención. El punto 3 sería identificar las amenazas o las causas que originan la pérdida de contención. El punto 4, evaluar las consecuencias o accidentes graves que una vez que hemos tenido esa pérdida de contención se pueden producir. Y luego vamos a irnos al interior de la pajarita evaluando cuáles son las capas de protección que nos evitan o nos mitigan los escenarios. Vamos a ver que en el punto 5 y el 6 diferenciamos entre capas de protección de prevención y el punto 6, capas de protección de mitigación. Como adelantó Gabriel al principio, las capas de prevención son las que están en el lado izquierdo de la pajarita y las de mitigación en el lado derecho. Y el punto 7 y 8 es otro elemento que forma parte del bow tie que denominamos factores y sus controles de degradación. Luego vamos a explicar qué es, pero están referidos también a las capas de protección. Bueno, el primer punto, el peligro. ¿Qué es un peligro? Bueno, todo el mundo sabe que un peligro es aquello que es intrínseco a algo o a una situación que es capaz de generar un daño, ¿vale? Es decir, una sustancia peligrosa almacenada en un tanque, pues ya lleva asociado un propio peligro. Un equipo sometido a presión ya lleva intrínseco asociado un peligro. Para la administración del riesgo hay que identificar cuál es la fuente de origen, ¿vale? Primero hay que identificar cuál es el peligro que estamos analizando. Y para desarrollarlo, para describirlo, en el modelo bow tie hay que describirlo en un estado deseable o controlado. Es decir, no podemos decir que hemos tenido una fuga de una sustancia inflamable en un tanque. Eso no es el peligro. El peligro es la propia sustancia almacenada en un tanque. Hay que proporcionar el contexto a la situación y, como digo, no confundir el peligro con el top event. Un ejemplo de cómo se denominaría un peligro, pues como he dicho, ¿no? Por ejemplo, un almacenamiento de una sustancia peligrosa, en este caso pues puede ser un hidrocarburo u otro tipo de sustancia peligrosa. Otro ejemplo de peligro, pues el hecho de manejar un automóvil. El simple hecho de ir conduciendo un automóvil ya lleva intrínseco un peligro. No significa que vaya a tener un accidente, pero existe ese peligro asociado al propio manejo del automóvil. ¿Cómo se representa en el diagrama bow tie que he comentado anteriormente? Pues de esa forma, ¿vale? El círculo en verde que veis sería el peligro asociado al escenario que vamos a evaluar. El segundo punto, el top event. ¿Qué es el top event? Pues es la pérdida de control de este peligro. Es decir, nos tenemos que hacer la pregunta de ¿cómo se puede perder el control de ese peligro? ¿Cuándo se desata ese peligro? Pues justo en ese momento, pues es lo que denominamos el top event o pérdida de contención. Es el primer evento de una secuencia de eventos negativos. Y es importante no confundir el top event con las consecuencias, ¿vale? Es decir, la pérdida de contención puede dar lugar a una serie de consecuencias. Puede dar lugar a que tengamos un accidente de una forma o de otra. Entonces, hay que diferenciar lo que es la propia pérdida de contención o el top event de las propias consecuencias. En el ejemplo anterior, pues, por ejemplo, en el almacenamiento de hidrocarburos, el top event sería la pérdida de contención de ese tanque o la fuga de ese producto al exterior. En la conducción del automóvil, pues la pérdida del control de ese automóvil. Que yo pierda el control del automóvil no significa que me vaya a causar una muerte, pero puede ser, ¿vale? ¿Cómo se representa en el árbol del bow tie? Pues de esa forma, ¿vale? El centro que está en el círculo verde sería el top event. Entonces, como veis, hemos analizado el centro, hemos analizado peligro y hemos analizado el top event. Ahora tenemos que desarrollar ambos lados de la pajarita. El lado izquierdo analizaremos las amenazas o las causas y el lado derecho analizaremos las consecuencias o accidentes derivados de esa pérdida de contención. Vamos a pasar al lado izquierdo, ¿vale? A las amenazas o causas que originan la pérdida de contención. Pues bueno, son escenarios o eventos que desencadenan el top event. Es importante diferenciar que las amenazas deben ser independientes y muy claras y específicas. Normalmente suelen tener un carácter pues, térmico o químico. Por ejemplo, la pérdida de contención de un tanque pues, puede ser que hubiera una corrosión o erosión en la tubería. Entonces, eso sería una posible amenaza. O en la pérdida de contención del automóvil, que la carretera estuviera resbaladiza, ¿vale? Es decir, son causas que pueden producir esa pérdida de contención.
¿Cómo se representan en el diagrama? Pues de esta forma, ¿vale? En el lado izquierdo, las causas o amenazas estarían representadas de esa forma. Ahora pasamos al lado derecho. Lo que son las capas de protección lo vamos a dejar para el final, ¿vale? ¿Cuáles son las consecuencias o accidentes que se derivan de esa pérdida de contención? Pues como he dicho, son escenarios que pueden generarse tras ese top event. Normalmente se evalúan como grandes accidentes como escenarios de alto riesgo. Y las consecuencias deben ser claras, específicas y forman el final del diagrama. Ejemplos, pues la pérdida de contención de un tanque almacenado con hidrocarburos, una consecuencia o accidente podría ser la explosión y la formación de un jet fire, un dardo de fuego, que pudiera dañar a personas o equipos. Y, por ejemplo, que yo pierda el control del automóvil implica que pueda tener impacto de ese vehículo con muerte o daños a personas. ¿De acuerdo? Hay que analizar todos los posibles accidentes grave consecuencias que se pueden originar de esa posible pérdida de contención o tope. ¿Cómo se representan en el diagrama? Pues de esta forma, ¿vale? En el lado derecho se representarían las consecuencias. Y ahora ya nos centramos en los que son las capas o las barreras de protección. Vamos a analizar dos. La primera es barreras de prevención, entonces estamos analizando el lado izquierdo de la pajarita, las cuales su objetivo o su función es evitar la generación de amenazas o que éstas lleguen a generar la pérdida de contención. Se colocan al lado izquierdo, como he comentado, y existen de dos tipos. Una, prevención, previenen la formación del top event, y la otra, eliminación, que normalmente va destinada pues, a que eliminar la propia amenaza o causa. Ejemplos, bueno, pues ante la pérdida de contención de un tanque de hidrocarburo en la cual era la causa la corrosión en el equipo o la tubería, una posible capa sería la inyección de inhibidores de corrosión. O en la pérdida del control del vehículo, una posible capa de prevención sería el limitar el uso del celular o del móvil en el vehículo, ¿vale? Son ejemplos de capas o de barreras de prevención. ¿Cuáles son las barreras de mitigación? Pues estamos hablando del lado derecho del bow tie y son barreras que evitan que se generen esas consecuencias o daños. Hay de dos tipos, de control y mitigación, y estas no tienen por qué actuar antes de las consecuencias. Por ejemplo, el sistema de Fire and Gas, ¿vale? Yo puedo tener esa pérdida de contención, puedo tener un fuego, pero el sistema de Fire and Gas lo detecta y bueno, activa el sistema de antidiluvio o la actuación que tuviera para evitar el escalamiento del daño, ¿no? O, por ejemplo, en la pérdida del control del automóvil, pues bueno, si usamos un cinturón de seguridad, aunque yo tenga una pérdida del control, puede que a mí mi consecuencia sea menor por el hecho de llevar el propio cinturón de seguridad, ¿vale? Es muy importante ahora la clasificación de las barreras, es decir, hemos analizado lo que son barreras de prevención y barreras de mitigación, pero en el bow tie normalmente las barreras se clasifican, normalmente en tres tipos. Una son los SECE, sistemas de emergencia críticos de seguridad, que se basan sobre todo pues, en hardware, ¿no? Y pueden requerir una activación activa o pasiva, por ejemplo, pues, un interlock o enclavamiento, o por ejemplo una válvula de seguridad, o incluso el sistema Fire and Gas, ¿no? Es decir, son sistemas que consideramos críticos para la seguridad. Luego están las tareas críticas. Son aquellas capas o barreras que dependen de la actuación de un operario. Y luego el proceso crítico. Son aquellas barreras que principalmente vienen impulsadas por un procedimiento o un programa, que necesitan una acción asociada para que sean efectivos. Esta sería un poco la clasificación de las barreras, pero luego, como he adelantado al principio, es importante hablar sobre la efectividad de las barreras. Existen cuatro posibles efectividades de barrera, ¿no? Una que sea 100% efectiva, es decir, si una barrera, una capa de protección está bien mantenida, está diseñada para el objetivo, la función para la que se diseñó, está bien mantenida, es verificable, etcétera, pues cumplirá con su función y diremos que es 100% efectiva. Puede haber barreras que sean o parcialmente efectivas o que tengan una efectividad limitada. Puede ser, pues, por ejemplo, pues porque no tengamos un mantenimiento adecuado de esa barrera o porque la propia situación del proceso haga que su efectividad se vea limitada, ¿no? Por ejemplo, los detectores de llama en un horno, en los cuales todos sabemos, sobre todo cuando se trata de combustibles que no son gas o que son sucios, pues que su efectividad a lo largo de su vida se va disminuyendo por el hecho de la suciedad, etc. Y luego lo que son
Capas inefectivas. Bueno, son barreras que no tienen mantenimiento o no se han diseñado para el objetivo para el que estaba hecho, ¿no? Normalmente se representan en el diagrama pues, de esa forma, se pueden representar con colores, etcétera, para determinar cómo de efectiva es esa barrera o capa de protección. ¿Cómo se representan en el diagrama Bowtie? Bueno, pues tenemos a un lado izquierdo las de prevención y a un lado derecho las de mitigación, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, en el diagrama hemos analizado, por un lado, el peligro, ¿vale? Que está asociado a una situación, a un elemento que lleva asociado un peligro, o una capacidad de hacer daño. Luego hemos analizado la pérdida de contención de ese peligro, ¿vale? Cómo se desarrolla ese top event. Luego nos hemos ido a la parte izquierda de la pajarita analizando cómo son las amenazas y luego a la derecha para analizar las consecuencias. Tengo que deciros que indistintamente podemos empezar analizando las consecuencias y luego las amenazas. La lógica nos dice que podríamos empezar por las causas, pero en la bibliografía Bowtie pues te dice que es totalmente correcto que podamos empezar, una vez que tengamos el top event, analizando las consecuencias o bien analizando las causas, ¿vale? De una forma u otra, pues se haría de una forma correcta. Y ahora vamos a hablar de lo que son los factores y sus controles de degradación. ¿Qué son los factores de degradación? Bueno, pues son situaciones que hacen que la efectividad de las capas se vean reducidas. Y esto afecta no solo a las capas de prevención, sino también a las de mitigación. No afecta directamente al top event o a las consecuencias, pero sí que aumenta la posibilidad de que ocurra, ¿vale? Están asociadas pues, a factores humanos o condiciones anormales, etc. Un ejemplo, si tuviéramos una sobrecarga de una aeronave, la causa o la amenaza, por ejemplo, podría ser el overbooking, que pasa muchísimas veces, y una capa de protección podría ser pesar a los pasajeros, ¿verdad? Con esto evitaríamos que haya una sobrecarga en la aeronave. Resulta de que esa pesar a los pasajeros, que es la capa de prevención, pues puede tener un factor que lo degrade. ¿Cuál puede ser ese factor? Pues que la báscula esté o mal calibrada o sea inexacta. Ese factor de degradación hace que esa capa de protección sea menos efectiva o incluso a veces llegar a ser inefectiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues implementar controles que eviten ese factor de degradación. Es decir, son otras barreras u otras capas que eliminan ese factor de degradación. Normalmente se coloca en línea de la degradación de las barreras y su efecto suelen ser de manera continua. Un ejemplo para el caso este anterior sería que si la báscula es inexacta o está mal calibrada, pues hacer una calibración pues, anual, trimestral, mensual, para asegurar que el pesaje de los pasajeros es el correcto cada vez que se realice. ¿Cómo se representa en un diagrama Bowtie? Bueno, pues normalmente se representa de esta forma, ¿vale? Yo tengo asociado una capa de protección para el cual yo tengo un factor de degradación y su control que hace que ese factor de degradación sea inefectivo, ¿vale? Por tanto, este sería un poco el esquema principal de lo que es el modelo final de lo que sería un modelo Bowtie, desarrollando cada una de sus fases y cada una de sus etapas. Paso ya al punto 4 a mi compañera Gabriela para que nos explique un poco en qué consiste estos Performance Standard y Verification Standard. Gabriela, cuando quieras. Muchas gracias, Pilar. Bueno, pues bien, una vez que hemos entrado en el detalle de lo que es la metodología Bowtie y hemos ido analizando pues cuáles son los distintos elementos que finalmente conforman este modelo, ¿vale? Una herramienta que, como ya comentaba Pilar, pues es muy ampliamente utilizada, sobre todo en los últimos tiempos, y después cuando hablemos de sus ventajas al final de la presentación, pues vamos a ver que tiene bastantes ventajas. Bien, una vez que acabamos el Bowtie, ese análisis Bowtie, pues habrá que definirlo para una serie de top events que se hayan establecido, ¿vale? Una vez que acabemos el Bowtie, a partir de ese análisis Bowtie, hay que hacer digamos, un listado de cuáles son los elementos críticos de seguridad, ¿vale? Los Safety Critical Elements. Entonces, una vez que, como digo, acabamos el Bowtie y sacamos esa lista de elementos críticos, la siguiente etapa sería, pues, realizar un estándar de funcionamiento o un performance estándar para todos y cada uno de estos elementos críticos identificados en el Bowtie,
¿Por qué tenemos que hacer esto? Ya lo adelantaba Pilar, de todas las barreras que hemos visto o capas de protección, digamos que las más críticas, y a su nombre, ¿vale? A su nombre me refiero, las más críticas desde el punto de vista de la seguridad, pues son los Safety Critical Elements. De tal forma que para ellos es necesario establecer un procedimiento que establezca cuál es la funcionalidad que se requiere para ese elemento crítico de seguridad y que además se va a utilizar esta funcionalidad para lo que es la gestión de riesgos de accidentes graves. En definitiva, el objetivo último o primero, ¿vale?, de un performance estándar no es más que tener una base para el correcto diseño de estos elementos críticos de seguridad desde el punto de vista de su integridad en la operación, integridad en el diseño e integridad en la operación. Bien, los performance estándares o estándares de funcionamiento, ¿vale?, se basan en 4 conceptos básicos. Es decir, siempre que hagamos un performance estándar, vamos a tener que desarrollar para todas las capas de, para todos los elementos críticos de seguridad, 4 aspectos en concreto. Es decir, un elemento crítico de seguridad lleva asociado un performance estándar. Y como digo, ese estándar de funcionamiento se va a basar en 4 conceptos básicos. Estará pivotado en esos 4 conceptos. Por un lado, la funcionalidad, que ahí lo que hay que definir cuáles son los requisitos que hay que establecer para que ese elemento crítico de seguridad garantice o logre garantizar la integridad en su diseño. Después tenemos que establecer también el concepto de fiabilidad. Ahí lo que tenemos que definir, pues, cuál será esa probabilidad que se requiere para que ese elemento crítico de seguridad, cuando opere bajo demanda, pues, o sea, que cuando sea necesario opere bajo demanda de forma correcta, es decir, que su fiabilidad, pues, sea la adecuada. Tenemos también que definir o que contemplar dentro de ese performance estándar el concepto de disponibilidad, es decir, cuáles son las medidas que se requieren para que el elemento crítico de seguridad, el Safety Critical Element, mantenga su integridad funcional, es decir, la función para la cual haya sido diseñada, pues durante toda la vida útil. Y después también tenemos que definir los criterios de supervivencia. Este es un concepto un poquito más especial porque sí es verdad que funcionalidad, pues requisitos que tienes que cubrir para garantizar la integridad del diseño, fiabilidad y disponibilidad, son conceptos a los que estamos más acostumbrados. Pues bien, la supervivencia es un criterio que se aplica a los elementos críticos de seguridad. Y ahí lo que hay que analizar es los eventos externos, por ejemplo, pues incendios, explosiones, incluso condiciones climáticas extremas, que están asociadas al top event, contra los cuales se requiere que ese elemento crítico mantenga su integridad funcional. Voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Por ejemplo, si el top event es una pérdida de contención de un producto que es inflamable, evidentemente una de las consecuencias que me va a dar ese top event pues va a ser un incendio. Pues bien, pues a lo mejor el criterio de supervivencia que tengo yo que definir, pues si imaginaros, tengo una válvula de aislamiento de emergencia en el fondo de un equipo, pues un concepto de supervivencia, pues que qué factor, o sea, qué RF tiene que tener ese equipo, o sea, qué nivel de RF o de resistencia al fuego tiene que tener ese equipo y durante cuánto tiempo lo tiene que mantener. De tal forma que mantenga su integridad funcional pues durante 15 minutos, 20 minutos, lo que se define en el performance estándar. Estos estándares de funcionamiento también deben contemplar o deben recoger cuál es la independencia e interacción con otros performance estándar relacionados. Por ejemplo, un elemento crítico de seguridad pueden ser los detectores de gases inflamables, ¿vale? Bueno, pues esos detectores de gases inflamables evidentemente tienen una interacción con otro elemento crítico de seguridad que, por ejemplo, podrían ser los detectores de incendio, ¿vale? Porque ambos elementos críticos de seguridad integran o forman parte de un sistema Fire and Gas. Y después también esos performance estándar deben ir referenciados a qué normativa o legislación estoy aplicando para definir los criterios de funcionalidad, fiabilidad, disponibilidad y supervivencia y cuál es la documentación del proyecto que soporta esos criterios. ¿Vale? Bueno, una vez que hemos definido, como digo, hacemos el bow tie, a partir del bow tie sacamos la lista de elementos críticos de seguridad y a partir de la lista de elementos críticos de seguridad tenemos que desarrollar un performance estándar, un estándar de funcionamiento para cada uno de esos elementos. Pues bien, la siguiente etapa sería definir los esquemas de verificación o los verification schemes.
Por decirlo de una forma o explicarlo de una forma muy simplificada, un verification scheme no es más que una lista de chequeo, ¿vale? Donde yo plasmo los distintos aspectos que yo he establecido en el estándar de funcionamiento, ¿vale? De tal forma que el objetivo es disponer de un esquema de verificación para cada uno de los elementos críticos. En definitiva, es una lista de chequeo con los aspectos de diseño que hemos establecido en los performance estándar, que permite comprobar el cumplimiento de todos los elementos críticos de seguridad respecto a los requerimientos de diseño que he establecido en ese estándar de funcionamiento, y que además esa lista de chequeo, ese verification scheme, debe cubrir tanto la fase de ingeniería, ¿vale? Digo ingeniería de detalle porque, bueno, normalmente estos estándares de funcionamiento se desarrollan más a nivel de ingeniería de detalle, como la fase del commissioning, puesta en marcha y la operación de la planta. De tal forma que garanticemos la integridad en el diseño y en la operación durante toda la vida útil de ese elemento crítico de seguridad. Bueno, finalmente ya para acabar, antes de pasar al turno de preguntas, simplemente una serie de conclusiones y ventajas de lo que ya Pilar y yo pues hemos venido comentando a lo largo de la presentación. La metodología Bowtie es una metodología que permite pues de un vistazo general, ¿vale? Dar una mirada global a todos los escenarios de accidentes graves, ¿vale? Normalmente accidentes graves posibles que puedan existir en torno a un determinado peligro. Te facilita bastante la construcción de un escenario de riesgo y permite integrarlo en todo su conjunto, es decir, desde las amenazas iniciales hasta las consecuencias finales, pasando por todas las capas preventivas que actuarían antes de la pérdida de contención para bajar la probabilidad de ocurrencia de ese accidente, como las medidas de mitigación que te permitirán bajar las consecuencias asociadas a esa pérdida de contención hasta las consecuencias finales del accidente. Para mí, ¿vale? La principal ventaja que tiene esta metodología Bowtie es que es muy visual y muy interactiva, de tal forma que permite una fácil comprensión del escenario que estamos analizando. Y además facilita mucho el uso de esta metodología por personas que a lo mejor no son tan especialistas en el tema, y además es una metodología que cuando se aplica a nivel de organización pues suele incentivar mucho la participación a todos los niveles de la organización. En definitiva, el Bowtie al final pues, permite ejercer de un modo más eficaz la gestión de los riesgos en las instalaciones industriales a partir de todos los escenarios de accidentes estudiados, y también, sobre todo, otra de las ventajas que tiene es que te permite analizar también todas las barreras existentes y cuál es la efectividad de esas barreras. Dentro de las barreras hemos dicho que, bueno, hay unas que son un poquito más especiales, ¿vale? Desde el punto de vista de la seguridad, que son los elementos críticos de seguridad, para los cuales, pues, como complemento al Bowtie, se hace necesario realizar esos estándares de funcionamiento y esos esquemas de verificación o verification scheme, con el objetivo de garantizar la integridad en el diseño y en la operación de estos elementos críticos de seguridad. En definitiva, lo que estamos persiguiendo con estos performance standard y estos verification scheme es que el queso gruyere pues tenga cuantos menos agujeros posibles, mejor. De tal forma que a partir de los peligros, pues la posibilidad de que sean las consecuencias de un posible accidente pues sean mínimas. Y bueno, esto ha sido un poco todo la presentación técnica de lo que es la metodología Bowtie y los estándares de funcionamiento, así como los verification scheme. Espero que, bueno, esta parte técnica pues os haya sido de utilidad, y ahora, si os parece, pues pasaríamos al turno de preguntas. Podéis apuntar tantas preguntas pues tengáis en ese chat, y Pilar y yo iremos dándoles respuesta. Sí. Vamos a ir analizando cada una de esas preguntas. Bueno, una de ellas es, ¿cómo puedo utilizar en conjunto esta metodología con Hasso y Lopa? ¿Es recomendable completar con estas metodologías? Pues sí, evidentemente. Normalmente se suele hacer un análisis de riesgo de PHA tipo Hasso y se basa o se puede partir basándonos en este estudio ya realizado el Hasso para realizar el análisis Bowtie, sacando de ahí pues las pérdidas de contención, los peligros, incluso las causas o amenazas que queramos implementar dentro del diagrama Bowtie. Y luego el LOPA, pues el modelo Bowtie también se utiliza para calcular el LOPA, ¿vale? Al final, un análisis LOPA es un análisis de capa de protección, a partir del cual, pues bueno, se determina la frecuencia de ocurrencia de un escenario en concreto
asignándole pues frecuencias de ocurrencia y probabilidades de fallo a las capas de protección. Por lo tanto, el modelo Bowtie es recomendable también para realizar el análisis LOPA y lo único que habría que ir es analizando y asignando frecuencias de fallo a causas iniciadoras y probabilidades de fallo a las capas de protección, para así luego calcular cuál sería la frecuencia de ocurrencia de ese escenario y compararlo con la frecuencia tolerable o admisible por cada instalación o compañía, ¿no? Correcto, de hecho, un poco como complemento a lo que Pilar indicaba, bueno, una apreciación también, Pilar comentaba que evidentemente una base para los Bowtie pueden ser los análisis AZOS, por supuesto, también en algunos casos son los análisis ACID, donde ahí también se identifican pues esas pérdidas de contención o esos top events. De tal forma que, bueno, normalmente cuando se realiza un Bowtie es verdad que previamente, no siempre es necesario, ¿vale? Pero lo normal es que previamente pues, se haya realizado bien un estudio ACID, un estudio AZO, ¿vale? De donde, como decimos, de ahí extraer esos top events para después pasar al análisis Bowtie. Y respecto a lo del LOPA, como comentaba Pilar, pues efectivamente se puede hacer. De hecho, nosotros, bueno, los pantallazos esos que aparecían ahí del Bowtie, son a partir de un software que es el Bowtie XP, que es el que nosotros pues utilizamos para hacer nuestros análisis Bowtie, y dentro de ese software tiene un módulo específico que es el módulo LOPA, donde ahí evidentemente te permite implementar toda la metodología LOPA, es decir, te permite meter la materia de aceptabilidad del riesgo para LOPA, una vez que tú definas el nivel de consecuencia, pues te da la frecuencia admisible, te permite meter todas las frecuencias de las amenazas o eventos iniciadores, todas las probabilidades de fallo en demanda de las capas de protección, y el software pues automáticamente te calcula pues la probabilidad de tu escenario y la compara frente a la frecuencia admisible para ver si estamos en riesgo tolerable o bien hay que mejorar las capas de protección o adicionar capas de protección o instalar capas de protección adicionales, ¿vale? Exacto. A ver, ¿alguna otra pregunta que haya por aquí? Sí, aquí, bueno, hay otra que sí, que ya creo que la hemos contestado y es que si nos basamos en otro análisis de riesgo para la elaboración del Bowtie, bueno, pues esa ya la acabamos de contestar. También hay una, Pilar, que si quieres, bueno, la comentas tú, que cuál es la forma de desarrollar estas metodologías, o sea, cuál es la forma de desarrollar los Bowtie. Sí, bueno, a ver, los Bowtie se pueden desarrollar de diversas maneras, pero lo más típico es que se haga en un equipo, con un equipo multidisciplinar, tipo HAZOP o tipo análisis SIL, ¿no? En el que bueno, se sientan en una mesa personal de diferentes, como digamos, de diferentes, no me sale la palabra ahora, disciplinas, eso es, gracias, de diferentes disciplinas, pues para evaluar cuáles serían las posibles amenazas. Al final es como un brainstorming, ¿vale? Para desarrollar, pues, cómo serían los escenarios, ¿no? Lo que pasa que es verdad que siempre hay que llevar una base de cuáles serían los top events que vamos a analizar. También si hemos realizado un análisis previo de HAZOP, pues podríamos llevar alguna de esas amenazas o algunos de esos escenarios ya identificados para que luego sea más fácil al equipo desarrollar el modelo Bowtie. Pero lo más normal es que se haga de una forma brainstorming, ¿no? Con un equipo multidisciplinar. Correcto, sí. Y normalmente, bueno, evidentemente liderados por un analista de riesgo, que bueno, en este caso es el trabajo, ¿vale? Al que nos dedicamos en INERCO para lo que son la elaboración de los Bowtie. Y bueno, y en esos también esas sesiones de equipo multidisciplinar, pues hay veces que se puede llevar un Bowtie realizado de forma previa por nosotros, ¿vale? Para ya analizarlo por todo el equipo. O bien simplemente partimos del top event central y a partir de ahí, pues todo el equipo en un brainstorming vamos desarrollando el modelo Bowtie completo, ¿vale? A ver, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿es posible que esta tecnología, entiendo que esta metodología, ¿no?, pueda aprender de los errores o los eventos no deseados que se comentan en los procesos de controles industriales para mitigar los top events? Bueno, claro, es que, a ver, en la metodología Bowtie te da una visión general de ese incidente-accidente que puede ocurrir en tus instalaciones con todos los elementos o todos los actores que están involucrados en ese posible accidente, ¿vale? Claro. De tal forma que, claro, te permite un conocimiento tan claro que, por supuesto, te va a permitir, pues, claro, identificar situaciones erróneas que solemos cometer en planta, de tal forma que finalmente, pues,
te permita mejorar tanto en materia de medidas preventivas como de medidas de mitigación. Hay que tener en cuenta también, y lo ha explicado Pilar, que cuando hablamos del bow tie, uno de los aspectos básicos es identificar, o sea, porque tú pones tu bow tie con tus barreras, pero es básico analizar cuál es la efectividad de esa barrera. Tú puedes tener muchas barreras, pero no las tienes bien mantenidas, no las tienes bien diseñadas. La efectividad, tenemos muchos agujeros entonces en el queso Gruyère. La efectividad sería, incluso hemos hecho algunos bow tie donde había barreras que la efectividad era inefectiva totalmente. Estaba, pero no era válida para nada. De tal forma que, como además se identifican en colores, pues aprender de los errores significa que en la metodología bow tie todas esas barreras estén en verdecitas, que significa que esa barrera es efectiva. ¿Vale? Exactamente, sí. Sí. Eso da respuesta un poco. Sí, disculpa. Sí. No, una cosita solo. Y no lo hemos comentado a lo largo de la presentación, pero la metodología bow tie muchas veces se utiliza o se puede utilizar, ¿vale?, para un accidente real. Es decir, yo he tenido una pérdida de contención real en mi instalación y digo, oye, ¿qué ha pasado? Pues voy a desarrollar el modelo bow tie completo para ese incidente real que he tenido. Y ahí van a salir los errores que se han dado, claro, evidentemente. Sí, exactamente, vamos. De hecho, es muy típico que se utilice un diagrama bow tie para analizar accidentes reales que han ocurrido en la industria, vamos. De hecho, nosotros hemos hecho algunos de ellos. Por ejemplo, hay otra pregunta que creo que está un poco relacionada, que cómo se podría identificar una barrera que no sea válida. A ver, barreras pueden ser válidas o no válidas en función del tipo de barrera que sea y de la efectividad que se tenga de esa barrera, ¿no? Es decir, yo puedo tener una barrera de prevención a la cual no mantengo o a la cual, por ejemplo, una alarma, ¿no?, con una actuación del operador, la cual pues no está priorizada, no es una alarma que sea importante entre las 50 alarmas que tiene el operador, etcétera. Entonces, bueno, pues esa barrera podría ser no válida en el sentido de la eficacia que se le está exigiendo en el bow tie, ¿no? Te podría tener una eficacia limitada o incluso nula. Claro. Entonces, bueno, va un poco en ese sentido el analizar con el modelo bow tie cómo se identifican esas causas, cómo se mantienen, cómo se desarrollan, pues para garantizar que o la pérdida de contención no se va a producir o la consecuencia en sí no llega al escenario o accidente que no queremos, ¿no? Otro ejemplo muy claro en eso, por ejemplo, serían los sistemas instrumentados de seguridad, ¿vale? Hay muchas amenazas que desde la amenaza hasta el top event, pues ahí puede tener una función instrumental de seguridad como barrera preventiva, ¿vale? Es una de las típicas que además es un safety critical element. Vale, pues imaginaros, ¿vale?, que yo en esa planta he hecho una asignación SIL y resulta que esa función instrumental de seguridad pues me ha salido un SIL 2, ¿vale? Pero después no he hecho una verificación SIL, es decir, no sé cuál es el SIL real que tengo en planta, no he hecho una verificación SIL, no he hecho un mantenimiento adecuado, es decir, pues tengo toda la instrumentación sin certificación SIL, es decir, no he hecho la verificación SIL y por tanto no sé cuál es el SIL real de la planta. Pues vale, yo tendré esa barrera, pero la efectividad pues es limitada o incluso inefectiva, porque el análisis de riesgo del SIL te ha dicho que tiene que ser un SIL 2, pero sin embargo la que tengo en planta pues no le puedo dar crédito, ¿vale? Mientras que si para esa función instrumentada estoy cumpliendo todo el ciclo de vida del sistema instrumentado de acuerdo a las normas de seguridad funcional, pues evidentemente diré que es una barrera efectiva. Es decir, es que depende de cómo la haya diseñado, cómo la esté operando, cómo la esté manteniendo. Depende del tipo de barrera y depende de la situación de esa barrera en la planta. Pues ¿vale? Sí, a ver, ¿alguna otra pregunta? Sí, había otra, dice, los estándares de funcionamiento y los verification scheme, ¿se puede aplicar adicionalmente, o sea, se aplican solo a los elementos críticos de seguridad o se pueden aplicar a otras barreras? Pues a ver, los procedimientos de funcionamiento y los verification scheme se pueden aplicar a todo tipo de barreras, ¿vale? Tú lo puedes aplicar a cualquier barrera, pero sí es verdad que lo más típico es aplicarlo a los elementos críticos de seguridad, porque como su nombre indica, son críticos para la seguridad del proceso. Y como son críticos y no quiero tener agujeritos en el queso Gruyère, yo tengo que garantizar que esos elementos críticos de seguridad lo he diseñado de forma adecuada, lo opero de forma adecuada y lo mantengo de forma adecuada. Es por tanto que normalmente, y bueno, y claro, y además si hago el performance estándar, pero me quedo ahí y después no hago una lista de verificación para durante toda la vida útil, es decir, tanto el diseño, la operación, como el commission, impuesta en marcha, incluso operación,
yo garantice los requisitos de diseño de ese elemento crítico de seguridad, pues no estaría cubriendo la totalidad, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta es que tú lo puedes aplicar a todo tipo de barreras, pero que lo normal es aplicarlo a los elementos críticos de seguridad. O sea, es la metodología típica. Haces un bow tie, del bow tie sacas tus elementos críticos de seguridad y de los elementos críticos de seguridad para todo y cada uno de ellos elaboras un procedimiento, un estándar de funcionamiento específico y un verification scheme, un esquema de verificación que lo acompaña. Así para todo y cada uno de esos elementos críticos. Claro, así garantizamos también que, bueno, pues que esa barrera se está manteniendo durante toda su vida, durante todo el ciclo de vida de una forma correcta y se garantiza su efectividad, ¿no? De alguna forma. Yo creo que ya no hay más preguntas, ¿no, Gabriela? No sé si ves alguna otra por ahí. A ver, dice, a ver, lo de Hazard Lopa, que ya lo hemos contestado. Dice, ¿qué recomendaciones brindan para la gestión de las barreras de los sistemas de respuesta ante emergencias? ¿Vale? Ejemplo, plan de respuesta a derrames de hidrocarburos. Claro, evidentemente los planes de autoprotección, planes de emergencia, planes de contingencia, ¿vale? O, vamos, pueden ser planes de emergencia ante un posible pérdida de contención en la planta o incluso también con derrames al medio marino, ¿vale? De derrames de hidrocarburos al medio marino. En cualquier caso, bueno, sea un plan de autoprotección, en definitiva, para cubrir todas las posibles emergencias que ocurran en una planta. Evidentemente, esa es una típica capa de mitigación que se pone en el bow tie, que evidentemente va al lado a la derecha, ¿vale? En el lado de la derecha hay una típica capa de mitigación. Claro, ¿qué efectividad le damos? Pues ahí es donde se evalúa. Venga, yo tengo un plan de emergencia, pero tener un plan de emergencia no es lo único que tienes que tener para poderle dar, digamos, eficacia a esa barrera. Pues si tú tienes el plan de autoprotección, lo tienes en la estantería, la eficacia del plan de autoprotección es cero, ¿vale? ¿Qué es lo que se valora ahí? Pues que tú tengas el plan de autoprotección implantado, es decir, pues que tú estés dando esas formaciones periódicas a todo el personal de planta y que conozca el contenido del plan de autoprotección, que tú hagas simulacros periódicos, que de esos simulacros periódicos tú saques acciones de mejora que a su vez alimenten al plan de emergencia y evidentemente a la formación del personal, es decir, una mejora continua de la respuesta de planta ante emergencia. Que, por ejemplo, ese plan de emergencia tú lo tengas acompañado con lo que se conoce como FIPRE Plan, ¿vale? Que son, pues, herramientas muy útiles para cada accidente grave tú tengas representado cuál es toda la información que hay que considerar para la actuación ante emergencia en ese posible accidente. Es decir, todo esto son elementos que te valen para evaluar la efectividad de la barrera. Si hay una planta donde evidentemente yo voy a poner el plan de autoprotección como barrera de mitigación porque existe, pero hay una planta en la cual pues se da la formación periódica, se hacen los simulacros, lo que sostiene de los simulacros sirve para la mejora continua del plan de autoprotección. Tengo FIPRE Plan específicos para cada escenario donde además hago formaciones específicas de esos FIPRE Plan. Pues evidentemente todos esos elementos diría, oye, esta capa aquí en esta planta es efectiva. Esos son los aspectos que se verifican en todo y cada una de las barreras, ¿no? Para valorar la efectividad. Bueno, hay otra última que acaba de entrar que sería ¿qué elementos críticos de seguridad existen en la perforación del petróleo, ¿no? En los pozos petrolíferos. Bueno, los típicos elementos críticos de seguridad suelen ser los interlocks, ¿no, Gabriela? Las válvulas de seguridad, los planes de, bueno, los sistemas de Farangás, son los típicos, ahí, ¿no, Gabriela? Claro, ahí en esa también los sistemas HIPS son los típicos. También. El sistema HIPS, ¿vale? Es un High Protection, un High Pressure Protection System, ¿vale? Que lo típico que se instala en la cabeza de pozo, que eso, en definitiva es un sistema instrumentado de seguridad, ¿vale? Lo que pasa es que tiene, bueno, una configuración concreta. Una redundancia alta. Son al final pues 3 sensores de presión, lógica 2 de 3, que va a un PLC específico del sistema HIPS y que actúa sobre unas válvulas en doble válvula, ¿vale? El block and bleed, normalmente pues no es lógica 1 de 2, es decir, los sistemas HIPS es el típico elemento crítico de seguridad en los pozos. Y como tal, pues hay que identificarlo en el bow tie y hay que hacer un performance estándar y un verification step para ese sistema HIPS. Bueno, pues yo creo que no hay más, ¿verdad? Creo que había una más, a ver,
Dice, bueno, sí, dice, ¿cómo se podría identificar una barrera no válida? Por Sí, ejemplo, eso es lo que comenté antes, sí. una bomba con control de flujo mínimo podría sustituir por un relé de baja tensión. ¿Sería válida esta barrera con un relé? A ver, entiendo que es para protección de la bomba, o sea, el flujo mínimo es un sistema que permite proteger la bomba para que no funcione por debajo de su caudal mínimo admisible, ¿vale? Y bueno, entiendo que el relé de baja tensión es que eso, cuando esté a bajo caudal, pues que ante ese relé pues active la parada de la bomba. Dependerá del escenario que estemos analizando, dependerá del tipo de bomba, depende de muchas cosas. Muchas veces hay que consultar al suministrador de la bomba si la adecuada protección de esa bomba es una línea de flujo mínimo o es otra protección. O sea, eso no, hay que analizar el caso en concreto. Fundamentalmente del tipo de escenario. Sería una protección interna de la propia bomba. Eso es, y del tipo de accidente que estamos estudiando y también, bueno, del tipo de bomba, ¿no? Exacto. Y yo creo que no hay ninguna pregunta más. Yo no identifico ninguna más. No. Bueno, espero, como indicaba al principio del webinar, que esta hora de formación, ¿vale? Y este encuentro, pues, sea de vuestra utilidad para cualquier cosa que, bueno, necesitéis en el ámbito de lo que hemos estado hablando hoy, pues tanto Pilar como yo, pues estamos a vuestra entera disposición. Simplemente comentaros que ahora al finalizar el webinar pues recibiréis una notificación, ¿vale? Con un link donde podréis descargar pues la presentación y también, bueno, pues podréis valorar un poco la utilidad que os ha resultado, ¿no? en esta jornada formativa. Y sin más nada, pues desearos, muchas gracias por vuestra asistencia y desearos que paséis una buena tarde o día en el caso de Sudamérica, ¿vale? Gracias a todos. Un saludo.